Bien, vamos a comenzar. Tienen que recordar algo muy importante que les voy a decir. Existen dos órganos que nos van a mantener el equilibrio ácido-base. Estos dos órganos son el pulmón, que va a manejar la parte ácida en función del monóxido de carbono, y el riñón, que va a manejar la parte alcalina, ¿no? La parte alcalina en función del bicarbonato. El equilibrio ácido-base va a ser resuelto con mayor prontitud por los pulmones. Es cuestión de aumentar la frecuencia respiratoria, disminuir la frecuencia respiratoria, apnea, etcétera, de tal manera de que se pueda equilibrar el CO2 o monóxido de carbono. En cambio, el riñón demora más de 24 horas para lograr este equilibrio. Nos corresponde a nosotros resolver lo que sería la parte de desbalance por patología pulmonar. Bien, la siguiente. Bueno, el equilibrio ácido-base consiste, dice, en mantener estable la concentración de los iones, hidrogeniones, en los fluidos corporales. Bueno, en realidad las sustancias que yo les he mencionado, ¿no? Las sustancias ácidas en un determinado nivel, ¿no? Las sustancias alcalinas en un determinado nivel, por la buena función de estos dos órganos, pulmón, ¿no? Y riñón. Esto, bueno, pues se traducen a hidrogeniones, ¿no? Que son altamente reactivos y reaccionan con los enlaces, etcétera, ¿no? Y tratando de buscar el equilibrio la siguiente, un equilibrio, ¿no? Que va a estar demostrado por una sustancia de determinada concentración que se llama el pH. La siguiente, avanzamos por el pH. El pH puede ser ácido o puede ser alcalino. En patología existen estas sustancias que se llaman buffer, ¿no? Que está determinado por proteínas, fosfato, el mismo bicarbonato. Entonces, para buscar un buen equilibrio a través de una respuesta respiratoria o a través de una respuesta renal. La siguiente. Esto es lo que tienen que marcar ustedes, tallar en su masa encefálica. Ya son valores muy importantes para inmediatamente discriminar si estamos frente a un problema de acidemia o de un problema de alcalemia, ¿no? El pH quiere decir acá que está en valores normales, 7.36 a 7.44. Quiere decir, ¿no? En otras definiciones, 7.40 más menos 0.04. 7.36, 7.44. 7.40 menos 0.04, 7.36, ¿no? Y igual, ¿no? Con el otro límite superior. La presión parcial, cuando se escribe acá C, una C de carbono, ¿no? O con su 2 debajo, oxígeno, ya lo saben ustedes, ¿no? Y una P pequeña adelante, quiere decir que es presión parcial, igual la concentración de bicarbonato. Deben recordar siempre que la presión parcial de CO2 va a ser entre 36 y 40. 44, 36 y 44. Igual 40 más menos 4.
El bicarbonato, su concentración normal es más o menos 22 a 26, o sea, 24 más menos 0.2, ¿no? Y bueno, el anion gap, que debe ser de 8 a 12 en forma normal. La siguiente. Entonces, ustedes lo que tienen que entender es esta parte, ¿no? Haciéndolo bien simple. Ubíquense en la cantidad, ¿no? El valor del pH normal, que es 7.40. Dijimos 7.6, 7.36 a 7.44. Entonces va a haber acidemia o alcalemia según las variaciones de estos valores, ¿no? Alcalemia, por ejemplo, no, bueno, acidemia, cuando baja el bicarbonato. El bicarbonato es una sustancia, pongámosle en un extremo, dulce. Bicarbonato dulce. Anhidrido carbónico, ácido. Ácido alcalino, ¿ya? Cuando baja el bicarbonato, entonces está bajando, ¿no? La alcalinidad, ¿no? Y cuando sube la presión parcial de CO2, no está subiendo la acidez. A eso se llama acidemia. Y va a haber alcalemia cuando sube el bicarbonato, ¿no? Y va a haber alcalemia también cuando baja la presión parcial de CO2. La siguiente, acidemia y alcalemia. Cuando baja, no, mucho más de esos límites que hemos puesto como valores normales, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía, vamos a tener trastornos primarios que pueden ser de dos tipos. Metabólicos, ¿no? Que era básicamente manejado por riñón, va a estar relacionado con el bicarbonato. Y respiratorios, que es lo que nos corresponde prioritariamente en esta clase, ¿no? Cuando hay variaciones relacionadas con la presión parcial de CO2. Metabólico bicarbonato, respiratorio CO2, ¿no? Eso ya pues es como decir, yo me llamo Javier, ¿no? Y tú te llamas Carmen. La siguiente. Entonces tenemos acá el valor del pH, que está entre 136 a 7, perdón, a 7.36 y 7.44, se llama eudemia. Todo lo que va predecido de EU, ¿no? Les decía que es normal. Eupnea, ¿no? Una frecuencia respiratoria, una respiración normal. Eudemia. Cuando disminuye de 7.36 el pH se denomina acidemia, y cuando aumenta arriba de 7.44 se denomina alcalemia, ácido alcalino. Las próximas variaciones son cuando disminuye el bicarbonato, definitivamente no, si está disminuyendo el alcalino, tiene que predominar lo otro opuesto, que es la acidosis, ¿no? Ya saben, toda movilización de bicarbonato siempre va a ser metabólico. Cuando aumenta el CO2, aumenta la acidez, ¿no? Entonces va a haber acidez respiratoria. Igual por el lado de la alcalemia, cuando aumenta el bicarbonato, va a haber alcalosis metabólica, y cuando disminuye la presión parcial de CO2, va a haber alcalosis respiratoria, ¿no? Acidemia siempre va a tender a acidosis, ya sea metabólica o respiratoria. Alcalemia va a tender no igual a alcalosis metabólica o respiratoria. Metabólica entonces está relacionado con el bicarbonato, con estos principios importantísimos que los di al iniciar la clase: metabólico, bicarbonato, y respiratorio, CO2. ¿Ya? En realidad esta clase es un poco complicada, pero tienen que ponerle bastante atención. La siguiente. Bueno, el organismo entonces trata de resolver una descompensación, ¿no? A estos se denominan trastornos primarios, y vamos a ver cómo es que se compensa inmediatamente, cómo busca el organismo, ¿no? Compensar realmente. Ante un trastorno metabólico quiere decir que está aumentando, ¿no? La parte alcalina. El organismo compensa este estado
por la vía respiratoria. ¿Cómo? ¿No? Disminuyendo el CO2, ¿no? O variándome el CO2. Entonces, el bicarbonato maneja el riñón, nuevamente para recordarles, y el CO2 lo maneja el pulmón. El CO2 se puede recuperar en cuestión de minutos, no, de repente más o menos tiempo. El bicarbonato siempre mayor de 24 horas o promedio. Está claro. Entonces, cuando disminuye el bicarbonato, no tenemos una acidosis metabólica, y para compensar, ¿no? También tiene que disminuir la parte ácida, ¿no? Con la presión parcial de CO2. Aumenta el bicarbonato o alcalosis metabólica, va a haber aumento también de la presión parcial de CO2. Este es ante un trastorno metabólico, que solamente lo puede resolver el riñón, ¿no? Y ante un trastorno respiratorio, el organismo compensa ese estado por la vía metabólica. Si aumenta la presión parcial de CO2, que se denomina acidosis respiratoria, aumenta la concentración de producir acidez, entonces tiene que compensarse aumentando para que haya ese equilibrio que nosotros buscamos de un pH de 7.40. Si disminuye la presión parcial de CO2, ¿no? O alcalosis respiratoria, tiene que compensarse disminuyendo el bicarbonato. Esto lo hace el organismo en forma ya inteligente, digamos, ¿no? Sin necesidad, pues, de nosotros estar indicando, ¿no? Esta es una compensación de trastornos que se va a dar en forma casi natural. La siguiente. Entonces, frente a un trastorno primario viene la compensación. Si el trastorno primario es una acidosis metabólica, ¿no? El pH desde luego va a disminuir porque va hacia la parte ácida, ¿no? El primer cambio va a ser disminuir el bicarbonato. Después, si con eso no se resuelve, va a haber un cambio secundario que es la disminución del CO2. Bueno, esto es bastante lógico a veces, no nos compliquemos mucho la vida. La siguiente. La siguiente. A veces puede la compensación de un trastorno primario, no puede ser una compensación exagerada y producirme un trastorno adicional, además de lo que ya tengo. Por ejemplo, cuando hay disminución del bicarbonato, quiere decir que hay acidosis, ¿no? En compensación puede disminuir la presión parcial de CO2, ¿no? Cuando hay un aumento de bicarbonato, una alcalosis, puede aumentar la presión parcial de CO2, ¿no? Hacia una acidosis. La siguiente, por eso tenemos a veces pues una respuesta de estos trastornos en forma doble, un trastorno primario y un trastorno secundario, ¿no? Bien, la siguiente, vamos a avanzar para ver si ustedes pueden entender la lectura de una gasometría arterial. La siguiente, avanzamos. Ahí está. Entonces, ¿cómo leo un AGA o un análisis de gases arteriales? El primer paso, me voy al pH. Yo ya sé, ¿no?, que el pH debe ser de 7.40, si quiero ser muy exigente, pero dice más menos 0.04. Entonces será 7.36 a 7.44, el valor del pH normal. Si está menos de 7.36, va a ser una acidemia. Si está más de 7.44, va a ser una alcalemia. Creo que me entienden. No, y va a ser eudemia cuando está pues en esos valores que les decíamos, 7.36 a 7.44. La siguiente. ¿Qué trastorno primario me explica este pH? Si yo tengo un pH de 7.36, definitivamente, ¿no? Lo que me está aumentando es el CO2. El CO2 va a la parte ácida, ¿no? CO2 va a la parte ácida, eso lo maneja pulmón, ¿no?
Entonces tengo 7.30, por ejemplo, va a ser una acidosis, ¿no? Entonces, después de ver el pH, me acerco a ver qué otra sustancia está variada, está alterada, ¿no? Si está disminuida el bicarbonato, por ejemplo, ¿no? Va a ser acidosis, disminuido el bicarbonato, disminuida la parte alcalina, va a ser una acidosis metabólica. Pero si está aumentado el CO2, así, de primera visión, voy a decir que es un problema respiratorio. Entonces yo tengo, ¿no? Un pH. Perfecto. Ese pH me dice que está en la parte de acidemia o está en la parte de la calemia. ¿Está bien claro? Bien. Entonces, me acerco inmediatamente a ver qué sustancia es la que está variada, ya sea el bicarbonato o el CO2. Si está variado el bicarbonato, tengo que ver. Si está disminuido ese bicarbonato, tiene que ser por acidosis. Pero si está aumentado ese bicarbonato, debe ser por alcalosis. Y eso está bien escrito acá. Si yo tengo acidemia, ya sé que lo más probable es que tenga no problemas con el CO2 que me ha aumentado. Entonces, si ese CO2 realmente ha aumentado, ¿no? Decíamos que tiene un valor de, bueno, de el CO2 para que me dé acidosis respiratoria tiene que estar aumentado, hay un predominio, ¿no? Del CO2. Entonces ya tengo mi respuesta, no es una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. Pero si mi pH de inicio, directamente voy y observo cuál de los dos está variado, el bicarbonato o el CO2, ¿no? Entonces, si veo el bicarbonato muy elevado, es una alcalosis metabólica. O si veo al CO2 muy disminuido, voy a estar frente a una alcalosis respiratoria, ¿no? La siguiente. Entonces, cuando ya ustedes observan esos valores, ¿no? Que definitivamente me dicen que hay acidosis o hay alcalosis, ¿no? Acidosis o alcalosis. Voy a ver si es que está compensado o no compensado por nuestro propio organismo, ¿no? Por nuestro propio organismo. Entonces voy a tener, de todas maneras, si no está compensado, voy a tener una respuesta de acidosis o alcalosis, ¿no? Metabólica o respiratoria descompensada, ¿no? Si es que no hay cierta forma. Entonces el organismo automáticamente por cada trastorno de acidosis metabólica va a disminuir equivalente a bicarbonato, ¿no? Y en su compensación no va a disminuir 1 o 2, ¿no? milímetros de mercurio en la presión parcial de CO2. Y así, la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, por cada mil equivalente de bicarbonato va a aumentar 0.7 milímetros de mercurio de CO2. Bueno, de esta manera vamos a tener pues estos trastornos: acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria compensada o descompensada, ¿no? La siguiente. Mucho tiene que ver entonces las concentraciones de sustancias que normalmente deben estar en nuestro organismo, no para equilibrar, ¿no? Y conseguir ese pH. El sodio, por ejemplo, debe, bueno, para ver este equilibrio también tenemos que evaluar el anion gap. Ya no sé mucho la vida, eso no en aparato respiratorio, van a tener que resolver ustedes cuando hablen de nefrología, ¿no? De compensaciones de nivel renal. Pero tienen que saber cuáles son los valores normales de estos iones, ¿no? El sodio 140, ¿no? El bicarbonato 24, el cloro 106, ¿no? La siguiente.
La siguiente. Entonces, el cuarto paso, cuando yo tengo, como les dije, problemas de acidosis metabólica o alcalosis metabólica, esto debe ser manejado básicamente por el riñón. Para ello, entonces, debo ver cómo está el anion gap. Entonces, el anion gap ya es una fórmula que requiere de iones, ¿no? Como el sodio, que debe disminuirse, ¿no? A el cloro más bicarbonato, y el valor normal del anion gap debe ser de 10 más menos 2 mil equivalentes, quiere decir de 8 a 12 mil equivalentes, ¿no? Entonces, ya con cálculos mucho más avanzados, que realmente no nos corresponde, como en la parte de neumología, no, esto ya se ve a nivel de función renal. La siguiente. Toda la parte metabólica les decía que la va a manejar el riñón, ¿no? Entonces, estas son las fórmulas para corregir ese bicarbonato que puede estar disminuido o aumentado. La siguiente. Bueno, este es nuevamente este es un caso, ¿no? De una gasometría arterial que tiene un pH de 7.22, no oxígeno 25, una presión parcial de CO2 de 25 milímetros de mercurio, bicarbonato 14 mil equivalentes, sodio 144 y cloro 103. Entonces, lo primero que hago, veo el pH. Mi pH está menor de 7.40, menor de 7.36, está en 7.22. Entonces, ¿qué digo? Es acidemia. Pero tengo mi presión parcial de CO2 disminuida, no 25. ¿Esto cuánto debe ser su valor? 40 promedio, ¿no? El bicarbonato debe ser 24, ¿no? Entonces tengo disminuido el CO2 y tengo disminuido el bicarbonato. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Entonces, acá me voy a qué parte. La parte que más diferencia tiene, mayor cantidad de la parte, va a haber una parte primaria y una parte secundaria en este AGA, ¿no? Lo que más me varía es el CO2, ¿no? Baja a 25, de 40 a 25. En cambio, el bicarbonato está bajando de 24 a 14, está bajando 10, y el otro está bajando 20, 15 prácticamente. Entonces voy a decir, esta es una acidosis respiratoria que está queriendo compensarse con el bicarbonato realmente. ¿Ya? La siguiente. La siguiente. La siguiente, avanzamos, porque ya esto es muy... La siguiente, este es el cálculo del anion gap, inclusive de este caso, no es siguiendo las fórmulas que se les ha alcanzado ahí. La siguiente. Básicamente lo que nos interesa a nosotros es ver las variaciones, ¿no? En la parte respiratoria, variaciones en la difusión del monóxido de carbono, ¿no? Para dar mi patología ya sea de tipo respiratoria o de tipo metabólica. La siguiente. Ya, vamos a dejar ahí nomás. Ya esto lo van a elaborar ustedes ya como ejercicio probablemente más adelante, pero no creo que venga un examen con estas características. ¿Ya? A ver, avanzamos. Caso 2, caso 3. Y entonces la gasometría arterial, ¿no? El pH va a ser siempre 7.40 más menos 0.04. Quiere decir de 7.36 a 7.44. CO2 40, no olviden, más menos 4 milímetros de mercurio. Bicarbonato 24, más menos 2, ¿no? Mil equivalentes. La presión parcial de oxígeno
normal va a ser de 80 a 97, ¿no? Una saturación de la hemoglobina va a ser mayor de 98. Son valores normales de la gasometría arterial. La siguiente. Entonces, vamos a definir como hipoxemia una disminución. La hipoxemia puede tener grados de severidad normal de 80 a 100, dijimos, ¿no? Hipoxemia leve de 60 a 79, moderada 40 a 59 y severa menor de 40. ¿Qué es todo? Que es milímetros de mercurio, ¿no? La siguiente. Entonces, está el paciente en hipoxemia, ¿no? Podemos describir que está en insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Si esa presión parcial de oxígeno arterial ya es menor de 60 milímetros de mercurio con un PO2 de 0.21. Esto del PO2 deben entenderlo. Quiere decir F de fracción, la I minúscula inspirada, fracción inspirada de oxígeno. O sea, del global de todo el aire que tú estás respirando, el PO2 o la fracción inspirada de oxígeno va a ser de 0.21, porque es el 21% que contiene, ¿no?, el aire de oxígeno. Bueno, ¿qué tipo de aire va a ser? Cuando la presión parcial de CO2 está normal o menor de 50 va a ser tipo 1, o cuando ya se complique el CO2, ¿no?, aumentando mayor de 50 milímetros de mercurio, va a ser una insuficiencia respiratoria de tipo 2. La siguiente. Bueno, va a ser, de acuerdo a la clasificación fisiopatológica, vamos a tener una insuficiencia respiratoria hipoxémica parcial o tipo 1, cuando solamente pues, hay descenso o variaciones en el oxígeno. Pero cuando ya hay, el CO2 va a estar normal, ¿no? Ligeramente disminuido. Pero va a ser una insuficiencia respiratoria tipo 2 o hipercápnica o global, cuando ya hay variaciones también en el CO2, ¿no? Un CO2 que va a ser igual o mayor de 50 milímetros de mercurio. La siguiente. Gradiente alveolo arterial. ¿Qué cosa es esto? La cantidad de oxígeno, ¿no?, que hay en el alveolo y que hay en el capilar arterial, en el lado arterial. Un alveolo, un capilar que ya ha sido oxigenado. Entonces, tenemos la G de gradiente, la A mayúscula, que es la concentración de oxígeno en el alveolo, ¿no? Ya saben que del alveolo que se atraviesa la membrana alveolo capilar, pasa al capilar, ¿no? Y se mide, ¿no?, también la concentración de oxígeno en el lado arterial, no capilar. Entonces, A, oxígeno en alveolo, A mayúscula, y A minúscula, oxígeno en el capilar, de oxígeno. Entonces, esto es igual a la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Esa es la gradiente alveolo arterial. ¿Qué cantidad, no, de oxígeno tenemos? Desde luego, si yo tengo 100 en el lado del alveolo y en el lado del capilar debo tener la misma cantidad, si es que no hay ningún problema en la membrana alveolo capilar. No pasa casi con la misma concentración, pero dependiendo de cualquier patología, la concentración de oxígeno en el capilar va a disminuir, ¿no? Entonces, la presión, bueno, normalmente vamos a tener una gradiente alveolo arterial de oxígeno de 8 a 15, normal. ¿Cómo calculo la presión de oxígeno en el aire alveolar, en el alveolo? Multiplico el PO2, ¿no?, que puede ser 0.21 aire ambiente, o dependiendo del oxígeno que se le puede estar administrando al paciente, pero voy a tener siempre un PO2 por 760, que son los milímetros de mercurio que tiene, que es la presión atmosférica, menos 47, que es la presión del vapor de agua, ¿no? Menos la presión parcial de CO2, que me va a dar también, me va a calcular también la gasometría arterial,
no dividida entre 0.8. Cuando es normal, no va a haber cierta hipoventilación, y cuando está aumentada la gradiente alveolo arterial, que normalmente debería ser de 8 a 15, ¿no? Hay compromiso entonces en la membrana o barrera alveolo arterial. Pero entiendan bien, la gradiente alveolo arterial es la cantidad de oxígeno que yo tengo en el aire que está contenido en el ambiente, o la cantidad de oxígeno que yo tengo ya en el capilar pulmonar, capilar en el lado arterial. No, la siguiente. ¿Qué cosa es esto? PAPI. PAPI se llama así, ustedes van a escucharlo siempre, PAPI, 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 que es la presión parcial de oxígeno. La A pequeña es arterial, ¿no? Dividido entre la fracción inspirada de oxígeno. Ese es el PAPI. Un PAPI, ¿no?, me puede demostrar de que el paciente puede tener un síndrome de distrés respiratoria, ¿no?, del adulto, ya sea leve, moderado o severo, de acuerdo a esos hallazgos que tenemos. Entonces, un PAPI acá dice en un individuo sano normal, ¿no?, que es la presión de oxígeno, ¿no?, en la arteria, que es de 100, debería llegar a 100, entre el FiO2 de 0.21, que es el aire ambiente, me va a ser siempre, normalmente va a ser mayor de 450. Pero si este PAPI es menor de 300, puedo hablar entonces de un síndrome de distrés respiratorio leve, menor de 200 moderado y menor de 100 severo. Para eso sirve el PAPI. Normalmente el PAPI entonces está en alrededor de 400 o 450 milímetros de mercurio. La siguiente. La siguiente. Bueno, este es un resultado de gasometría arterial. Ustedes tienen ahí, bueno, este es del hospital, puede ser de cualquier hospital. Ahí tienen en este caso pH 7.30, que me está yendo hacia la parte de acidemia. Un CO2 de 27 también está disminuido, ¿no? Me voy al bicarbonato. Bueno, abajo está en 13, también está disminuido. Eso me quiere decir que tiende a la compensación, ¿no? Pero entonces yo tengo acá 7.30 de pH, una acidosis, ¿no? Si me está disminuyendo el CO2, ¿no? Probablemente sea metabólica, ¿no? Porque tendría que estar más de 40, 50, 60 para decir yo de que es no respiratorio, ¿ya? La siguiente, básicamente es lo que tienen que evaluar. La siguiente, avanzamos. Este es un pulmón agrandado con un infiltrado del tejido intersticial, no, en realidad, este es un pulmón congestivo propio de una insuficiencia cardíaca. La siguiente. Otro pH 7.35, casi 7.36, que puede llegar a la normalidad. Una presión parcial de CO2 41, está en 40. No, un oxígeno que esté en 100. No, por ahí de repente, si buscamos el bicarbonato, está en 23.1, no, casi normal. 24 es una gasometría arterial casi normal. La siguiente. Bien. Eso sería análisis de gases arteriales. ¿Tienes alguna otra clase ahí que yo te he enviado? Sí, doctor, ahorita la comparto. Un momento, por favor. Dame 2 minutos, ¿ya? Está bien, doctor.